Bien, en este vídeo vamos a estudiar las fuerzas normales. ¿Qué son las fuerzas normales? Es la fuerza de reacción que aparece en las superficies de contacto de dos cuerpos. Sería lo apretados que están dos cuerpos uno contra el otro. ¿Vale? Vamos a estudiar dos casos, el caso del plano horizontal y el caso del plano inclinado. Entonces lo que estamos diciendo es que la normal me está indicando lo apretado que está este objeto contra el suelo. ¿Vale? Y en este caso lo apretado que está este objeto contra este plano inclinado. ¿Vale? Entonces, si os fijáis aquí, la normal es igual al peso, tercera ley de Newton. Sin embargo, aquí la normal no será igual a todo el peso, sino a parte del peso. Es decir, aquí este objeto está más apretado contra el suelo que aquí. En el plano inclinado está menos apretado. Es más, cuanto mayor sea la inclinación del plano inclinado, menos apretado estará. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que la normal me está, digamos, indicando, entre comillas, lo pegado que está a la superficie. A más normal, más pegado a la superficie; a menos normal, menos pegado a la superficie. Y hemos dicho que en el caso de un plano inclinado, a mayor ángulo, ¿vale?, más inclinación, menos pegado estará a la superficie. Bien, veamos un ejemplo clásico para entender perfectamente lo que es la normal. Y el ejemplo es el siguiente. Dice: un hombre cuya masa es de 80 kilos de peso se monta en un ascensor. Y me están preguntando qué marca la balanza. ¿Cuánto marca la balanza? Los siguientes casos. El ascensor sube con velocidad constante de 2 metros segundo. El ascensor baja con velocidad constante de 2 metros segundo. El ascensor sube con una velocidad, aumentando su velocidad a razón de 2 metros segundo. El ascensor sube frenando con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado. El ascensor baja con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado. El ascensor baja frenando con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado. Y se corta la soga del ascensor y por lo tanto caería en caída libre. ¿Vale? Fijaros que el apartado C, el ascensor empieza a subir aumentando su velocidad a razón de 2 metros por segundo. Eso lo que significa es que está subiendo con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado. Luego el enunciado del apartado C podría ser, ¿vale?, que asciende con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado. Bien, para hacer este problema lo que tenemos que entender es que lo que marca la balanza es precisamente la normal. ¿Vale? Y estamos dentro del ascensor, ¿vale?, y el peso de nuestro cuerpo, ¿vale?, sería la reacción de nuestro cuerpo contra el suelo, me daría la normal. ¿Vale? Y esto es lo que marca la balanza. Lo que pasa es que la balanza me da las unidades en kilopondios, es decir, que divide la fuerza entre la gravedad y entonces me da el resultado en kilos. Bien, vamos a ver los apartados A, B y C y el apartado F. Ahora luego explicaremos el porqué del apartado F. ¿Vale? Bien, entonces la situación es la siguiente. Me dicen que el ascensor sube con una velocidad constante. Por lo tanto, y en el apartado B, que baja con una velocidad constante. Eso significa que la aceleración es cero. Es decir, si el ascensor se está moviendo a velocidad constante y yo voy dentro del ascensor, no voy a ser capaz de distinguir si estoy en movimiento o estoy parado. Por lo tanto, el resultado va a ser el mismo que cuando estoy en reposo. Es decir, que la normal simplemente va a ser igual al peso. Vamos a verlo con las ecuaciones de Newton. ¿Vale? Hemos dicho que la aceleración es cero, por lo tanto la suma de fuerzas sería igual a masa por aceleración y la suma de fuerzas, por lo tanto, sería cero. ¿Y qué fuerzas tengo? Bueno, pues la normal en sentido positivo, si tomamos el sentido positivo hacia arriba, menos el peso, que iría en sentido negativo, igual a cero. Por lo tanto, normal es igual a peso y el resultado sería 784 newtons. Hemos dicho que la balanza me va a dar el resultado en kilos, ¿vale? Es decir, que un kilo equivale, ¿vale?, a 9,8 newtons. Un kilo de masa equivale a 9,8 newtons de fuerza. Por lo tanto, sería 80 kilos, ¿vale?, lo que marcaría la balanza.
Bien, vamos a ver el apartado C. Me dice ahora que la aceleración es de 2 metros segundo al cuadrado. Hemos dicho que aumente la velocidad en 2 metros segundo cada segundo, significa que la aceleración es de 2 metros segundo al cuadrado. Por lo tanto, está subiendo con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado. Es decir, la aceleración iría en sentido positivo. Por lo tanto, el planteamiento ahora sería fuerzas en sentido del movimiento, la normal, menos fuerzas en sentido contrario, igual a masa por aceleración. De aquí despejamos la normal, este término pasaría sumando, podemos sacar factor común la masa, y la sensación sería que se incrementa la gravedad en un valor igual a la aceleración del ascensor. Es decir, que es como si sería una forma de simular, por ejemplo, estar en un planeta de una gravedad que tuviera 2 metros segundo al cuadrado más que en la Tierra. La sensación que tendríamos de peso sería como si estuviéramos en un planeta con una gravedad de 11,8 metros segundo al cuadrado. ¿Vale? Sería la sensación al ascender el ascensor a 2 metros segundo al cuadrado. Bien, ¿y por qué hemos puesto aquí el apartado F también? Porque resulta que el apartado F me daría la misma solución, exactamente la misma solución. Porque si está baja frenando, ¿vale? Significa que la aceleración también va hacia arriba. Es decir, el ascensor está moviéndose hacia abajo, pero está frenando. Es decir, la aceleración va en sentido contrario. Tendríamos la misma situación, la aceleración hacia arriba, la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Por lo tanto, las ecuaciones serían las mismas y el resultado sería exactamente el mismo. Recordar que la fuerza se mide en newtons y la balanza, dividiendo por la gravedad, me daría en kilos. Es decir, que estaríamos notando que pesamos más si existe una aceleración hacia arriba, ¿vale? O bien el ascensor está bajando, pero está frenando con una aceleración hacia arriba. Bien, y por último vamos a ver los apartados C, E y G. Bien, que la situación es la siguiente. El ascensor sube frenando con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado y el ascensor empieza a bajar con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado y se corta la soga del ascensor. Bien, los apartados D y E, ¿vale? La aceleración es un vector de sentido hacia abajo, ¿vale? Y vamos a tomar como positivo, ¿vale? El mismo sentido de la aceleración, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que el peso y la aceleración van en el mismo sentido, que sería el sentido positivo, y por lo tanto la normal iría en sentido negativo, ¿vale? Entonces, en este caso tendríamos peso menos normal igual a masa por aceleración. Es decir, ahora el peso iría hacia abajo, la aceleración iría hacia abajo y la normal iría en sentido contrario, que hemos tomado ahora sentido negativo hacia arriba. Bien, despejando la normal, ¿vale? En ese caso, lo que percibiríamos sería como si pesáramos menos, ¿vale? El resultado sería, igual que he dicho antes, en un planeta con más gravedad, pues como si estuviéramos en un planeta con menos gravedad, ¿vale? Pesaríamos menos, notaríamos que pesaríamos 63,67 kilos, ¿vale? Tanto si el ascensor baja con una aceleración, ¿vale? O que sube frenado con una aceleración, ¿vale? En ese caso estamos diciendo que la aceleración iría en el mismo sentido que el peso, y ese sentido, el sentido hacia abajo, que es el del peso, es el que hemos tomado como positivo, y por lo tanto la normal iría en sentido contrario, ¿vale? Esta sería nuestra percepción. Y por último, si cortamos el hilo, ¿vale? El resultado sería el siguiente. Si cortamos el hilo, la aceleración con la que caería sería un movimiento de caída libre, por lo tanto la aceleración sería la aceleración de la gravedad. Y si nos vamos a las ecuaciones, sustituiríamos ahora la aceleración A
por G, y al sustituir la aceleración A por G, en esta misma ecuación, me quedaría que la normal es 0. Es decir, que si voy en caída libre, digamos que no estaríamos presionando el suelo, caeríamos al mismo tiempo que está cayendo el ascensor. Es decir, estaríamos en un estado de ingravidez respecto del ascensor. ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo utilizan, esto que os acabo de decir, lo utilizan, por ejemplo, los astronautas de la NASA para entrenarse. Cogen un avión, lo suben a una altura muy grande y cuando están a una altura muy grande, durante unos pocos instantes de tiempo, dejan caer el avión en caída libre, de forma que los astronautas tienen la sensación de estar en ingravidez porque están cayendo al mismo tiempo que el avión y por lo tanto pueden entrenarse, ¿vale? Durante un tiempo en ingravidez para hacer lo mismo que tienen que hacer, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se plantean los problemas aplicando las leyes de la dinámica. Entonces, en concreto, vamos a ver dos situaciones, ¿vale? En un plano horizontal, donde estamos aplicando una fuerza F, ¿vale? Y por lo tanto aumentamos la velocidad en el sentido de la fuerza. Las otras fuerzas que tendríamos sería el peso, ¿vale? Y la normal, que en este caso la normal sería igual al peso. Y en este otro ejemplo, donde lo que hemos hecho es, en vez de estirar con la fuerza horizontal, es decir, paralela al eje X, le damos un ángulo de inclinación a la fuerza. De forma que lo que hacemos ahora es descomponer la fuerza en dos componentes. La componente X, que sería horizontal, y la componente Y, que sería perpendicular, igual en la misma dirección y sentido que la fuerza normal. Entonces, si os fijáis en el dibujo, aquí la fuerza normal está dibujada más grande que aquí, que está dibujada más pequeña. ¿Por qué? Porque aquí ha disminuido la fuerza normal. Habíamos dicho que la fuerza normal era lo pegado que estaba al suelo, lo apretado que estaban los dos objetos, en este caso el bloque y el suelo. Y lo que estamos diciendo es que aquí este objeto está más apretado contra el suelo que aquí. ¿Vale? Aquí está más apretado contra el suelo porque todo el peso del cuerpo lo aprieta contra el suelo. Aquí, cuando hemos estirado con una fuerza con un ángulo de inclinación, ¿vale? Como tenemos una componente vertical de esa fuerza está estirando hacia arriba del peso. Por lo tanto, hace que este objeto esté menos pegado al suelo. De esa forma, la normal es más pequeña. Bien, ¿y cómo quedarían las ecuaciones? Pues en el primer caso tendríamos que la suma de todas las fuerzas, en este caso la suma de todas las fuerzas sería igual a masa por aceleración, y en nuestro caso en el eje X, esto sería en el eje X, y en el eje Y lo que tendríamos era simplemente la normal menos el peso igual a 0, puesto que en el eje Y no hay ninguna aceleración, ¿vale? Por lo tanto, en el eje Y normal igual a peso y en el eje X fuerza igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la aceleración sería igual a fuerza partido masa, y esa aceleración sería únicamente en el eje X. En el segundo ejemplo tendríamos que, lo primero, descomponer la fuerza en la componente X y la componente Y. Para eso utilizamos trigonometría. Fijaros que la fuerza X es el cateto contiguo del ángulo y la fuerza Y es el cateto opuesto. Por eso la fuerza X es F coseno de alfa y la fuerza Y es F seno de alfa. En el eje X, la suma de fuerzas sería solamente la fuerza en el eje X igual a masa por la aceleración en el eje X. De forma que la aceleración en el eje X sería la fuerza en el eje X partido la masa, F coseno de alfa partido por masa. ¿Y en el eje Y qué está ocurriendo? Pues en el eje Y ahora tenemos que la suma de todas las fuerzas es igual a masa por la aceleración en el eje Y. En el eje Y no hay ninguna aceleración, por lo tanto sería que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Tendríamos fuerzas en sentido positivo normal y F sub I, N más F sub I. En sentido contrario, peso, menos peso. Si lo igualamos a 0 y despejamos la normal, pues sería normal igual a P menos F sub I. Mg menos F seno de alfa. Es decir, le estamos restando al peso la componente I de la fuerza.
Por lo tanto, la normal disminuye y, como hemos dicho antes, estaría menos pegado al suelo. Bien, veamos un ejemplo numérico. Tenemos un automóvil de 1 tonelada que se mueve a una velocidad de 20 metros segundo y sobre él está actuando una fuerza de 3.000 newtons en sentido del movimiento. Me preguntan el valor de la fuerza normal, la aceleración, ¿vale? Y la velocidad del móvil 4 segundos después y la distancia que recorre el móvil en ese tiempo. Estas dos últimas preguntas son preguntas de cinemática, para lo cual necesitamos conocer la aceleración, que es lo que nos preguntan en el apartado B. Venga, la situación sería la siguiente. Tenemos una fuerza aplicada o una fuerza resultante en el sentido de movimiento de 3.000 newtons. Tendríamos el peso y la normal. Puesto que es en un plano horizontal, la normal va a ser igual al peso. Entonces, en el eje Y tendríamos que sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, compuesto que no se mueve en el eje Y, tendríamos que la normal, ¿vale? Normal menos peso es igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso. En nuestro ejemplo numérico, pues el resultado sería de 9.800 newtons, sería la normal. ¿Qué ocurre en el eje X? Pues aplicamos la segunda ley de Newton, ¿vale? Y ahora fuerza en sentido del movimiento sería la fuerza aplicada, y eso es igual a masa por aceleración en el eje X, que es la única aceleración que tenemos, ¿vale? En el sentido del movimiento. Bien, por lo tanto, de ahí simplemente despejamos la aceleración, ¿vale? Y tendríamos de 3 newtons partido kilo, que eso equivale a 3 metros segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, una vez ya hemos calculado la aceleración, bueno, pues ya podemos calcular la velocidad a los 4 segundos. ¿Vale? Nos vamos a las ecuaciones de cinemática, tenemos todos los datos, la velocidad inicial era 20, ahora la aceleración son 3 metros segundo al cuadrado y el tiempo 4, por lo tanto la velocidad sería de 32 metros segundo. Y la distancia, pues la segunda ecuación de cinemática, ¿vale? Tomamos la posición inicial 0, ponemos los datos, ¿vale? Y el desplazamiento sería de 104 metros. Bien, veamos este otro ejemplo, es igual que el anterior, ¿vale? Pero ahora la fuerza se aplica en sentido contrario. ¿Vale? Entonces la situación sería la siguiente. Tenemos que se está moviendo hacia la derecha, sin embargo la fuerza aplicada va en sentido contrario, es decir, lo estaría frenando. ¿Vale? Va lanzado con una velocidad en sentido positivo y la fuerza aplicada va en sentido negativo. Es decir, como si estuviera apretando los frenos y por lo tanto el coche estaría frenando. ¿Eso qué significa? Pues que la aceleración va en sentido contrario al movimiento. ¿Vale? Entonces vamos a tomar sentido positivo el del movimiento y sentido negativo, ¿vale? El que va a la aceleración, o el sentido negativo sería el de la fuerza aplicada. Bien, ¿qué tendríamos en el eje Y? Pues el eje Y sería la misma situación que antes. No ha cambiado nada. En el eje Y no hay aceleración y por lo tanto la normal sería igual al peso. ¿Vale? Y en el eje X sí que cambia la situación. Ahora tendríamos que sentido positivo no hay ninguna fuerza, en sentido contrario sería menos la fuerza aplicada, ¿vale? Y por lo tanto la aceleración sería menos F partido por M. ¿Vale? Es decir, ahora tendríamos una aceleración de menos 3 metros segundo al cuadrado. Si repetimos las preguntas que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿vale? Ahora lo que ocurriría sería que la velocidad se está reduciendo. Ahora pasaríamos a los 4 segundos a tener una velocidad de 8 metros segundo. Y la distancia recorrida en esos 4 segundos, pues ahora sería de 56 metros. En este caso lo que está ocurriendo entonces es que estaría frenando. Bien, ahora tenemos una situación similar a la anterior, solo que lo que hemos cambiado es que la fuerza aplicada
ahora es una fuerza con un ángulo de inclinación 30 grados. Entonces la situación cambia en que la fuerza aplicada se divide en dos, una componente X, que es la que provocará una aceleración en el eje X, y una componente Y, que va a hacer que disminuya la normal, que va a hacer que esté menos pegado al suelo ese objeto. Bien, veamos cómo haríamos los cálculos. En el eje Y, puesto que no hay aceleración, tendríamos fuerzas en sentido positivo, la normal y F sub I, y en sentido contrario el peso, igual a 0. ¿Vale? De ahí, despejando la normal, tendríamos que la normal es el peso menos la componente de la fuerza, con lo cual disminuye la fuerza normal. ¿Vale? En nuestro caso, sustituyendo los datos que nos dan, nos daría una fuerza normal de 8.300 newtons. Sale menos que en el ejercicio anterior, ¿vale? Puesto que la fuerza aplicada, ¿vale?, sigue siendo la misma, de 3.000 newtons. Por lo tanto, con un ángulo de inclinación tendríamos menos normal, estaría menos pegado al suelo. Respecto del eje X, tendríamos fuerzas en sentido del movimiento, la componente X de la fuerza, y ya está, igual a masa por aceleración, solo que ahora la componente X de la fuerza es F coseno de alfa, el cateto contiguo. De ahí despejamos la aceleración, sustituyendo los datos que nos dan, tendríamos una aceleración de 2,6 metros segundo al cuadrado. Bien, eso es el apartado B. Veamos los otros dos apartados. Bien, una vez ya hemos calculado la aceleración, podemos calcular la velocidad a los 4 segundos. Nos vamos a la ecuación de cinemática, sustituimos la aceleración y la velocidad inicial y la distancia a los 4 segundos, al igual que hemos hecho en el ejercicio anterior. Por lo tanto, los problemas consisten básicamente en dos partes. Una parte donde aplicamos dinámica y calculamos la aceleración, y una parte donde aplicamos los conocimientos que ya teníamos de cinemática. Bien, vamos a ver ahora planos inclinados sin rozamiento. Vale, entonces, veamos un cuerpo que lo hemos lanzado por un plano inclinado, por lo tanto le hemos dado una velocidad inicial, ¿vale?, en la base del plano inclinado, y no hay ninguna fuerza aplicada que le esté empujando hacia arriba, es decir, hemos dejado de empujarle, ¿vale?, y ha entrado en el plano inclinado con una velocidad inicial y está ascendiendo por el plano inclinado. De forma que esa fuerza impulsora no le está empujando hacia arriba, no contabiliza. ¿Qué fuerzas tenemos entonces? El peso y la normal. De forma que, como escogemos nuestros ejes de esta forma, sentido positivo del eje X hacia arriba y así el eje Y, lo que tenemos que hacer es descomponer la fuerza, en este caso el peso, en el eje X y en el eje Y. Tendríamos una componente X y una componente Y. Es decir, que la componente X va en sentido contrario al movimiento, que es el que hemos tomado como sentido positivo, luego Px iría en sentido negativo, y aquí la normal iría en sentido positivo del eje Y y P sub I en sentido negativo del eje Y. Puesto que tenemos que hacer la descomposición, acordaros que aquí P sub I es el cateto contiguo y P sub X es el cateto opuesto. De forma que P sub I es mg coseno de alfa y P sub X mg seno de alfa. Si aplicamos ahora las leyes de Newton, tendríamos en el eje X suma de fuerzas igual a masa por aceleración, fuerzas en sentido del movimiento ninguna, en sentido contrario la componente X del peso, por lo tanto menos Px. De aquí me quedaría menos mg seno alfa igual a m por a, aceleración en el eje X, simplificamos las masas y de aquí obtendríamos menos g seno de alfa. Por eso es una aceleración de frenado. Y en el eje Y tendríamos que la normal menos P sub I es igual a 0. ¿Vale? Ahora no vamos a utilizar el efecto de la normal, porque hemos dicho que la normal es lo pegado que está al plano inclinado. Y eso va a estar relacionado con el rozamiento. ¿Vale? Como ahora estamos hablando de planos inclinados sin rozamiento, pues la aceleración no depende de ese efecto. Sí que pasará eso cuando tengamos rozamiento. Bien, vamos a ver ahora
la misma situación, pero ahora desciende por el plano inclinado. ¿Vale? Ha descendido por el plano inclinado y ahora va a bajar por el plano inclinado. Entonces la situación es la siguiente. Igual que antes, las fuerzas que tenemos son el peso y la normal. Y puesto que tenemos un eje X y un eje Y, vamos a descomponer el peso en el eje X en sus dos componentes, la componente P sub X y la componente P sub Y. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar como sentido positivo el sentido de caída. Es decir, vamos a tomar como sentido positivo el sentido de hacia abajo. El sentido positivo sería el sentido de P sub X. De forma que cuando aplicamos la segunda ley de Newton en el eje X tendríamos fuerzas en sentido de movimiento, Px, en sentido contrario ninguna, igual a masa por aceleración. De forma que, sustituyendo y simplificando masas, me diría que la aceleración es g seno de alfa. El sentido positivo indica que la aceleración va en el sentido que nosotros hemos tomado como positivo, es decir, hacia abajo del plano inclinado. Bien, por lo tanto, estaría acelerando en el descenso. Partiríamos de una velocidad inicial 0, ¿vale? Y estaría cayendo por el plano inclinado con esta aceleración. Iría aumentando su velocidad, ¿vale? Con esta aceleración. Respecto a la normal, pues igual que antes. Tendríamos que la normal es igual a la componente Y, por lo tanto, normal igual a P sub I. Bien, veamos cómo cambia todo esto si ahora, además de ascender por un plano inclinado y descender por un plano inclinado, aplicamos una fuerza paralela al plano inclinado. Es decir, la situación sería la siguiente. Tenemos nuestro plano inclinado y ahora estamos aplicando una fuerza que en el sentido del movimiento, ¿vale? Paralela al plano inclinado. Por lo tanto, esa fuerza estaría incrementando la velocidad sobre el plano inclinado, siempre y cuando esa fuerza fuera mayor que la componente X. Si esa fuerza aplicada fuera menor que la componente X, ¿vale? El resultado sería que también estaría decelerando, no estaría acelerando. Bien, si la situación es esta, ¿vale? Como siempre descomponemos el P sub X y P sub Y. Para que suba acelerando tiene que ser que la fuerza sea mayor que P sub X, si no hemos dicho que estaría decelerando. ¿Vale? ¿En qué me cambian mis ecuaciones? Pues en el eje X ahora tendríamos fuerza en sentido del movimiento, que sería la fuerza aplicada, menos fuerza en sentido contrario, que sería P sub X, igual a masa por aceleración. Sustituimos P sub X, ¿vale? Y esta sería la ecuación en el eje X. En el eje Y, pues en el eje Y la situación sería la misma de antes, normal igual a P sub I. ¿Vale? Luego la aceleración del cuerpo, si despejamos, ahora tendríamos esta componente de la fuerza, ¿vale? Y lo dividiríamos todo por la masa, pasaría la masa dividiendo. La misma situación, ¿vale? Pero ahora pongamos que la fuerza la aplicamos hacia abajo, ¿vale? Y está descendiendo por el plano inclinado. Es decir, que ahora la fuerza que empuja hacia abajo, además de la componente X del peso, es una fuerza que estamos aplicando. Bueno, pues imaginaros que la situación anterior es que subíais con una bicicleta dándole a los pedales y aquí estamos bajando con la bicicleta por una rampa y encima le damos a los pedales. ¿Vale? Si estamos haciendo una fuerza en sentido del movimiento más nuestra componente X del peso. Veamos cómo cambian las ecuaciones. ¿Vale? En el eje X ahora tendríamos menos Px menos F. ¿Por qué menos y menos? Porque aquí estamos manteniendo como sentido positivo, ¿vale? Hacia arriba, el mismo sentido que hemos puesto en el ejemplo anterior. Por lo tanto, Px y F van en sentido contrario. ¿Vale? Podríamos haber hecho el ejercicio poniendo sentido positivo hacia abajo y entonces estas dos serían positivas. Sabéis que esto se puede hacer de las dos formas. En el eje Y no cambia para nada y en el eje X, ¿vale? Tendríamos un signo menos
Este signo menos de la aceleración lo que me está indicando es que la aceleración va en sentido negativo, es decir, va en el mismo sentido del movimiento, por lo tanto está ayudando a incrementar la velocidad, es una aceleración, no una deceleración. Y luego aquí fijaros que hay un más, ¿vale? Estas dos fuerzas se suman, mientras que aquí estas dos fuerzas se restan. Si hubiéramos tomado sentido positivo hacia abajo, pues aquí en vez de ser un menos sería un más, pero me estaría indicando lo mismo, porque tendría una aceleración en el sentido del movimiento, por lo tanto estaría incrementando la velocidad. Bien, vamos a ver un par de ejemplos numéricos. Aquí me dicen calcula la aceleración con la que se desciende un cuerpo de 20 kilos sobre un plano inclinado, suponiendo que no existe rozamiento. ¿Vale? Por lo tanto, el planteamiento, como hemos dicho, sería dibujarnos las fuerzas, descomponer las fuerzas, ¿vale? Decidir cuál es va a ser nuestro sentido positivo. En este caso vamos a coger el sentido positivo, ¿vale? El sentido de P sub X. ¿Vale? Si cogemos el sentido positivo, el sentido de P sub X, la ecuación que tendríamos sería la siguiente. ¿Vale? P sub X menos fuerza en sentido contrario ninguna igual a masa por la aceleración. La normal sería igual a P sub I, pero puesto que ahora no hay rozamiento, esa ecuación no la necesito. ¿Vale? Aquí hemos descompuesto la componente X y la componente Y del peso. ¿Vale? Por lo tanto, simplemente sería 126 igual a 20 por A, donde 20 era la masa, 20 kilos, y de aquí despejamos la aceleración. ¿Vale? Por lo tanto, en este ejemplo, el cuerpo estaría cayendo con una aceleración de 6,3 metros segundo al cuadrado. Bien, y en este otro ejemplo nos dice que calculemos la aceleración con la que asciende un cuerpo de 20 kilos por un plano 40 grados, suponiendo que no existe rozamiento, pero ahora estamos estirando de ese cuerpo con una fuerza de 160 newtons. Es decir, la situación sería la siguiente. Tendríamos una fuerza aplicada de 160 newtons, la fuerza normal, la componente Y del peso y la componente X del peso. ¿Vale? Vamos a tomar como sentido positivo, ¿vale? Hacia arriba. Y si descomponemos el peso, tenemos la componente Y, igual que antes, 150 y la componente X, 126. Por lo tanto, estamos aplicando una fuerza de 160 newtons y en sentido contrario tenemos una fuerza de 126 newtons. Por lo tanto, tenemos una fuerza neta hacia arriba, ¿vale? Que será la que provoca la aceleración. Entonces se trata de calcular esa fuerza neta. Entonces, tendríamos fuerza en sentido del movimiento, que es la fuerza aplicada, menos fuerza en sentido contrario, igual a masa por aceleración. De aquí despejamos la aceleración y el resultado sería de 1,7 metros segundo al cuadrado. Estaría ascendiendo por el plano inclinado con una aceleración de 1,7 metros segundo al cuadrado. En el eje Y tendríamos que la normal es igual a P sub I, pero puesto que no hay rozamiento no influye en el resultado del ejercicio.